Hay traiciones que no se gritan, pero se sienten tan fuerte que te rompen por dentro. Me llamo Elvira. Tengo 66 años, y hasta hace poco creía que el amor de una madre todo lo puede. Creí a mi hija con el alma en las manos, sola, sin pedirle nada a nadie. Le di techo, comida, estudio, y sobre todo, el cariño de una madre que se parte en mil, con tal de ver a su hija sonreír. Pero un día, por un simple olvido, regresé a casa antes de tiempo, y lo que escuché detrás de una ventana me dejó helada. No Lori, no Wright, solo me quedé callada. Y desde ese silencio empezó mi renacer. Esta no es solo una historia de traición, es una historia de dignidad, de cómo una madre herida puede levantarse, tomar fuerza del dolor, y dar la vuelta a todo sin levantar la voz. Escucha hasta el final, porque esta historia puede parecer la mía, pero también puede ser la tuya, la de tu abuela, o la de esa mujer que ves cada domingo comiendo sola en la fondita de la esquina. Volví del aeropuerto por un simple olvido a mi pasaporte. Pero ese olvido, ¿no fue casualidad? Fue el destino, empujándome de regreso a casa para abrirme los ojos y romperme el alma. Había planeado ese viaje durante meses. Era mi primer descanso en años, mi primer respiro, desde que Roberto, mi esposo, se fue de este mundo. Todo estaba perfectamente organizado. Cada país ojorado, cada detalle del crucero por el Mediterráneo, cada ilusión. Era mi manera de honrar su promesa. Tú mereces conocer el mundo, amor mío, solía decirme con el taxi esperando afuera, y el motor encendido. Subí las escaleras con el corazón latiéndome a 1000 por hora. A mis 66 años, ya no corro como antes, pero la emoción del viaje me daba alas. Solo quería tomar mi pasaporte e irme a descubrir algo nuevo, algo bonito. Pero la vida tenía otros planes. Entré en casa por la puerta trasera en silencio, como una ladrona en mi propio hogar. No quería alarmar a nadie. Gabriela, mi hija, y Diego, su esposo, estaban abajo. No sabían que había regresado. Pensé que si me veían, tratarían de detenerme, de convencerme de no ir. Gabriela siempre ha sido sobreprotectora, especialmente desde que quedé viuda. Me deslicé hasta el segundo piso, donde guardo todos mis documentos. El pasaporte debía estar en el cajón de siempre, junto a las pólizas y papeles del banco. Todo estaba donde siempre, donde mi memoria aún me guiaba. Pero justo cuando llegué al último escalón, las palabras de mi hija, las de mi propio sangre, atravesaron la casa como cuchillos. Venían desde la sala, y lo que escuché por la ventana de mi habitación cambió mi vida para siempre. La ventana de mi habitación daba directamente al jardín, donde ellos estaban sentados tomando café en la mesa de hierro forjado que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 20. Esa mesa fue testigo de tantas charlas, de risas, de silencios compartidos. Nunca imaginé que también sería testigo del quiebre más grande de mi vida. Al principio, creí que era una conversación trivial entre pareja, de esas donde se sueña con el futuro, pero algo en el tono de Gabriela, esa voz baja que usa cuando esconde algo, y en la frialdad de Diego, que siempre me pareció calculador. Aunque por amor a mi hija me obligué a callar, me hizo quedarme quieta, atenta, como si una parte de mí supiera que lo que estaba por escuchar no era para mis oídos, pero era necesario. Ya no podemos esperar más, Gabriela, dijo él, con una firmeza que me heló la sangre. Tu madre está demasiado sana para su edad. Podría vivir otros 10, 15 años. No podemos posponer nuestro futuro por ella. Sentí cómo mi corazón se encogía. Me apoyé contra la pared, detrás de las cortinas de encaje que yo misma cosí con mis propias manos, temblando como una hoja. Gabriela suspiró. Lo sé, Diego, pero me da miedo. Es mi madre. Después de todo. Aunque últimamente, sí, que ya no la reconozco. Exactamente, insistió él, está empezando a actuar por su cuenta, como este viaje ridículo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Casarse con algún viejo del club de lectura? No podemos permitir que tire por la borda lo que nos corresponde. No es justo, a lo que nos corresponde. Caprichos de vejez. Cada palabra era un cuchillo. Antes, una traición que no venía de enemigos, sino de quienes yo misma ayudé a levantar. El abogado dice que si demostramos que está perdiendo sus facultades mentales, podemos pedir la tutela legal. Una vez tengamos control de sus finanzas, todo será más fácil. ESA, casa sale, una fortuna, y con sus ahorros, por fin podríamos comprar el departamento que queremos, dijo Diego, como si hablara de un negocio cualquiera. En mi alma gritaba por dentro. Quería correr, entrar ahí, mirarlos a los ojos y preguntarles si alguna vez me amaron de verdad, pero mis piernas no respondían. Solo podía aferrarme a la pared,
Conteniendo el llanto como una niña herida, Gabriela se quedó en silencio. Y durante esos segundos eternos, yo recé como nunca antes en mi vida. Por favor, hija, di que no, di que estás confundida, que jamás harías algo así, pero... Entonces, la escuché. Tienes razón, mi amor. Ya hablé con el doctor Ramírez. Está dispuesto a afirmar lo que haga falta. A esta edad, con cualquier comportamiento fuera de lo normal, se puede argumentar deterioro cognitivo. Este viaje repentino nos viene perfecto. A mi mundo se vino abajo, a mi propia hija. La niña a la que le cantaba para dormir, la que llevaba de la mano al jardín, estaba dispuesta a declararme incapaz, a robarme la vida, mi libertad, mi dignidad. Todo en el claxon del taxi sonó como un eco lejano. Afuera, un conductor seguía, esperando pero yo ya no iba a ningún crucero. Ya no buscaba mi pasaporte. Acababa de encontrar algo más importante, la verdad cruel que siempre había estado latente, pero que ahora me golpeaba de frente y con esa verdad, una decisión se empezó a gestar en mi pecho, silenciosa, firme, definitiva. Yo creía tener una vida perfecta, una rutina tan exacta como un reloj suizo. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto, preparaba el café en la misma taza de porcelana blanca que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario, y me sentaba a mirar el jardín mientras el aroma me recordaba que todavía estaba viva. Mi mundo era pequeño, pero mío, ordenado, pulcro, lleno de significados. El jardín florecía porque lo regaba cada tarde a las 5, sin falta, como si fuera un ritual sagrado. Los muebles relucían bajo la luz del sol, porque los limpiaba con esmero cada martes y viernes. Y los papeles importantes, todos en su lugar, perfectamente clasificados en el escritorio de caoba, que había sido de mi padre en esa casa. Cada rincón, cada grieta en la pared, era el reflejo de una vida construida con esfuerzo y amor. Roberto trabajó 30 años como contador en una empresa textil. Yo fui maestra de primaria durante 25. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco necesidades. Cada peso que ganábamos lo cuidábamos como si fuera oro. Todo era por ella. Por Gabriela. Cuando Gabriela nació, sentí que mi vida cobraba un nuevo sentido. Era una niña tranquila, de mirada dulce, que dormía toda la noche desde los 3 meses. Siempre pensé que estaba destinada a hacer grandes cosas, pero más que nada, a ser una buena persona. Le enseñamos valores, principios, a decir siempre la verdad, a respetar a los demás, a luchar por lo justo. Fue una estudiante brillante. Nunca nos dio problemas, sacaba las mejores calificaciones, tenía amigas sanas, venía siempre con buenas noticias a casa. Cuando se graduó de la universidad con honores, Roberto y yo no pudimos contener las lágrimas. La vimos en su vestido, virgimenta, adiante, feliz, abrazándonos mientras nos decía, todo esto es gracias a ustedes. Ese día nos prometió que algún día nos devolvería todo el esfuerzo que habíamos hecho. Jamás imaginé que esa devolución sería arrebatándome todo. Ana Diego lo conoció a los 28, en una conferencia de su trabajo. Él también era contador, educado, correcto, con buenas maneras. Al principio, me cayó bien. Parecía atento, incluso servicial cuando venía a casa. Lavaba los platos, ayudaba a poner la mesa. Roberto lo aprobó de inmediato. Decía que le recordaba a él mismo cuando era joven. Se casaron en una ceremonia pequeña, pero preciosa. En el jardín de nuestra casa yo me encargué de todo. Las flores, la comida, la música. Gabriela estaba hermosa con su vestido de novia marfil, y Diego no dejaba de mirarla con adoración. Ni yo. Yo creí que había encontrado el mismo amor que Roberto y yo tuvimos. A los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. Vivían en un departamento modesto cerca del centro, pero siempre llegaban los domingos con sonrisas. Gabriela cocinaba esos postres que tanto le gustaban de niña, y Diego ayudaba a Roberto con cosas del jardín o la pintura. Éramos una familia, o al menos eso pensaba yo. Pero todo cambió cuando Roberto murió. Tres hecos. Ese día sentí que el mundo que la mitad de mi alma se fue con él y sin saberlo. También fue el día en que Gabriela y Diego comenzaron a mirarme no como madre, sino como un obstáculo. Sentía que el mundo se me desplomaba sobre los hombros. 43 años de matrimonio. No se olvidan de un día para otro. La casa, nuestra casa, se volvió inmensa, silenciosa, hueca. Cada rincón gritaba su ausencia, su taza en la alacena, su aroma en las camisas que aún no me atrevía a donar, sus pasos que ya no resonaban por las mañanas. Los primeros meses fueron oscuros. Lloraba por todo, por nada. Me sentaba en su sillón y me quedaba ahí, en blanco,
horas. Había perdido el apetito, las ganas, el sentido de todo. Ann y Gabriela. Gabriela fue mi consuelo. Venía todos los días. Me llevaba comida hecha con cariño, me abrazaba por las noches cuando las pesadillas me arrancaban el sueño. Dormía a mi lado, como cuando era niña, y le temía las tormentas. Ann Diego, por su parte, se encargó de todo lo legal. Me ayudó con los papeles del seguro, con los bancos. Yo no tenía fuerza para nada. Y en ese momento, creí que lo hacían por amor. Ann poco a poco volví a respirar. Volví al jardín, a mis plantas, a limpiar con música de fondo, a cocinar pan de plátano los domingos. Gabriela me animó a salir, a conocer gente. Al principio me negué, pero luego acepté. En mí uní al club de lectura del barrio. Allí conocí a otras viudas, mujeres fuertes, resilientes, que hablaban con ternura de sus muertos, pero también con alegría del presente. Empecé a sonreír de nuevo a una taza de té por la tarde, una novela en el sofá, una conversación con la vecina sobre los rosales. Y así, sin darme cuenta, el alma empezó a sanar. En un día, mirando un documental sobre Europa, me atreví a soñar. Roberto siempre quiso conocer París. Murmuré. Ann y por primera vez, no lloré. Sonreían porque ahora podía cumplir ese sueño. Por él, Ann, por mí. Ann, con la casa pagada y algunos ahorros que habíamos guardado con tanto esfuerzo, decidí que era momento de hacerlo. Reservé un crucero por el Mediterráneo. Preparé todo con cuidado: un pasaporte, seguro, reservaciones, incluso compré una maleta nueva, roja, vibrante, alegre, como mi nueva etapa. Ann, pero cuando se lo conté a Gabriela y Diego, su reacción fue fría, sola. Preguntaron, como si hubiera dicho una locura. ¿Y si te enfermas lejos? Insistieron. Podríamos ir juntos más adelante. Propusieron, sin emoción. Ann, pero, esta vez, por primera vez en mi vida, no pedí permiso. Ann, tomé mi decisión como mujer. No como madre. No como viuda. Me, sencha viva libre. Capaz. En Roberto habría estado tan orgulloso ni sin saberlo. Esa libertad que por fin había conquistado era vista por ellos como una amenaza. El problema es que aún está demasiado lúcida, dijo Diego, su voz retumbando desde el jardín, mientras yo seguía oculta tras las cortinas, sintiendo como mi mundo se deshacía. Pero el doctor Ramírez dice que no importa, con un par de testimonios y algunos comportamientos erráticos como este viaje repentino, y considerando su edad, podemos conseguir la declaración de incapacidad mental sin muchas trabas. Ann, sentí un nudo en la garganta. Me costaba respirar. Ann. Gabriela suspiró, como si cargara una culpa que aún no la vencía. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? Tú conoces a mi madre. Diego es más astuta de lo que aparenta. Durante años llevó todas las cuentas de la casa. Organizó cada gasto. No cometía errores ni con las facturas de la escuela. Ann, hija. Yo fui esa mujer, la misma, a la que ahora planeas quitarle todo. Can, una firma. Por eso mismo tenemos que actuar rápido, dijo Diego, con una frialdad tan calculada que me heló hasta los huesos. Mientras más tiempo pase, más difícil será convencer a un juez. Pero si presentamos bien el caso, si mostramos que está gastando dinero en viajes innecesarios, podremos argumentar deterioro del juicio. Ann, viajes innecesarios, deterioro del juicio. ¿Así hablaban de mí? ¿Así se referían a mi deseo de vivir, de soñar, de salir del duelo? Sentí que me apuñalaban el pecho. Ann, y no era solo Diego, era mi hija, la niña que había acunado contra mi pecho, la que alimenté con mi cuerpo, a la que protegí de cada fiebre, de cada miedo. Ahora era parte de ese plan. Ya hablé con Isabel también, añadió Gabriela. Como si hablara de cualquier cosa. Isabel, me susurré por dentro. ¿Mi amiga del club de lectura? Le dije que estoy preocupada porque mamá ha estado rara o que se confunde con las fechas, que repite historias. Mi corazón se detuvo. Ann, Isabel, con quien compartía el café cada martes. ¿Mi confidente? ¿También ella? Gabriela estaba sembrando dudas en el único espacio donde yo me sentía libre, comprendida, viva. Excelente, aprobó Diego. Necesitamos que parezca un patrón. Entre más personas digan que está perdiendo la razón, mejor. ¿Qué más puedes conseguir? Tal vez doña Carmen, la vecina. Ann es chismosa. Si le insinúo que estoy preocupada por mi madre, se lloró. Empieza a imaginar cosas que nunca pasaron. Ay, me llevé la mano a la boca para no gritar. No solo querían mi casa, mi dinero, querían desmantelar mi vida, destruir mi credibilidad, a mi red, mi dignidad. Perfecto, dijo Diego con satisfacción. Y no olvides documentar todo lo extraño. Si se levanta a mitad de la noche, si olvida una factura, si sei, y cuivaca, con algún nombre,
Todo eso servirá de evidencia quais vomitar. El estómago me dio vueltas. Habían estado observándome, como quien acecha a una presa indefensa, esperando el momento justo para clavar los colmillos. ¿Y qué haremos con la casa?, preguntó Gabriela en su voz. Era tan vacía, es lo más valioso que tiene. Una vez tengamos la tutela, la venderemos, diremos que es demasiado grande para ella, que necesita algo más seguro. Nadie lo cuestionará si ya está declarada. Incapaz, a lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las sequé con rabia. No, iban a verme rota. No les daría ese placer. Esa casa era más que una propiedad. Era el hogar donde construí una familia, donde colgué cada cuadro con amor, donde enterré a mi esposo con dignidad. ¿Y después?, preguntó Gabriela, con una naturalidad escalofriante. ¿Dónde la llevamos? Podemos buscar una residencia geriátrica económica, las que subsidia el gobierno, con lo que quede de la venta y su pensión, bastará para mantenerla cómoda. ¿Cómoda? Hablaban de encerrarme como si fuera un mueble viejo, que estorba, pero que aún puede usarse, aunque pensándolo bien, dijo Diego con un tono cínico. Mejor una residencia privada, pero lejana, así no habrá que visitarla tan seguido, y no causará problemas con los vecinos o conocidos. Gabriela soltó una risa seca, irreconocible. Tienes razón, cuanto más lejos, mejor. Así podremos vivir tranquilos, sin preocuparnos por si alguien le cree cuando intente contar otra versión de los hechos a mi hija, mi propia hija. Estaba planeando aislarme, callarme, desaparecerme y lo hacía con esa tranquilidad de quien ya lo decidió todo. El plan era perfecto, diabólicamente perfecto. Me arrancarían de mi mundo, me borrarían de la historia, me condenarían a una soledad silenciosa, donde mi voz ya no importaría. Pero no sabían una cosa. Yo también sé escuchar en silencio, y sé actuar sin que nadie lo note, mientras ellos planeaban saquear mi vida con total impunidad. Yo seguía a Ali, de pie, invisible, escuchando cómo cada palabra me arrancaba un trozo de alma. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Gabriela, con una ansiedad que me heló el cuerpo. La próxima semana, mientras esté de viaje, respondió Diego. Revisaremos sus papeles, tomaremos fotos de todo lo importante, tal vez incluso algunas joyas, objetos de valor. Si somos discretos, ni se dará cuenta de inmediato. Mi respiración se volvió irregular. No solo querían robarme con firmas legales, también iban a saquear mi casa mientras yo estaba fuera. Confiando en ellos en ese momento lo entendí. Sus visitas dominicales no eran por cariño, eran inspecciones. Medían, calculaban, anotaban mentalmente el valor de cada mueble, de cada reliquia, de cada pedazo de historia que Roberto y yo habíamos construido con sacrificio. Ten cuidado con las joyas de la abuela, advirtió Gabriela. Mama las conoce de memoria. Notaría si falta alguna nota y preocupes, respondió Diego con tono tranquilo. Tomaremos solo algunas piezas discretas para, cuando lo note. Ya será demasiado tarde. El sonido del claxon del taxi se hizo más fuerte, como un eco lejano que ya no tenía sentido. El conductor afuera quizás pensaba que me había arrepentido del viaje pero el viaje que realmente importaba acababa de empezar. Un viaje sin boleto, un viaje hacia la verdad. Ya no pensaba en cruceros, ni en postales. Pensaba en justicia, en cómo recuperarme de esta puñalada. No podía enfrentarles en ese momento. No estaba lista. Tenía el corazón en 1000 pedazos y la mente aturdida. Pero sabía algo. Tenía que ser más lista que ellos. Tenía que ser estratégica, silenciosa, precisa. Ellos creían que yo era una anciana frágil, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado peligrosamente a Elvira. Me quedé ahí, detrás de las cortinas por varios minutos después de que terminaron de hablar. Inmóvil, mi cuerpo temblaba, pero mi mente comenzaba a despertar. Como piezas de un rompecabezas oscuro. Los recuerdos comenzaron a caer en su lugar, y todo cobró otro sentido. Las veces que Gabriela comentaba, con voz de preocupación fingida, que últimamente yo me confundía con los días. Las veces que Diego, por ayudar, revisaba mis cuentas del banco. Las miradas entre ellos, que yo había creído amor de pareja, eran complicidad, fría, interesada, calculadora. Recordé. Esa tarde, hace 2 meses, Gabriela me encontró buscando mis lentes de lectura, y me dijo entre risas, «Mamá, ¿los traes puestos?». En ese momento pensé que solo era una distracción mía, pero, ahora me pregunto, ¿fue ella quien los movió a propósito, solo para luego usar esa anécdota como prueba de que estoy perdiendo la cabeza? También recordé cuando Diego, tan servicial, se ofreció a acompañarme al banco. Me dijo que si él tenía acceso, podría ayudarme con los pagos mensuales. Yo,
ingenua. Pensé que era una muestra de amor, pero no. Era parte del plan. El acceso era control, el cariño era manipulación, y Gabriela. ¿Cuántas veces me sugirió vender la casa? ¿Cuántas veces dijo que era demasiado grande para mí? ¿Cuántas veces insinuó que mantenerla era demasiado costoso? Cada palabra suya, cada consejo, había sido una semilla de desgaste a un intento más para hacerme dudar de mí misma, para empujarme poco a poco hacia la rendición. Pero lo que no sabían es que esta madre, la misma que se mantuvo en pie tras la muerte de su esposo, que levantó sola una casa, que cuidó cada centavo, que sobrevivió al silencio del duelo, aún tenía voz, aún tenía fuerza, aún tenía un plan, y esta vez no habría advertencia. Recordé todas esas veces en que Gabriela me hablaba, con voz dulce pero insistente, sobre las ventajas de vivir en una comunidad para adultos mayores. ¿Tendrías compañía, mamá? Cuidado. Profesional, ya no estaría sola. Ahora entendía que cada palabra, cada sugerencia, cada gesto supuestamente protector, no eran preocupación, eran estrategia, una narrativa meticulosamente construida, para convencerme de que debía entregar mi libertad, por mi bienestar, y como no logré ceder por las buenas, ahora querían arrebatarme todo por la vía legal. Me temblaban las manos. Recordé la visita del doctor Ramírez la semana pasada. Había llegado sin avisar, diciendo que Gabriela estaba preocupada por mí. Me hizo preguntas extrañas. ¿Se ha sentido confundida últimamente, señora Elvira? ¿Ha olvidado fechas? ¿Ha tenido episodios de desorientación? Yo, Lurie, con toda la calma del mundo, que me sentía bien, que tenía la mente clara. Pero él seguía escribiendo en una libretita, tomando nota de cada palabra mía como si estuviera armando un informe clínico. Ahora lo veía con claridad. Brutalan. Esa visita no fue médica, fue una evaluación encubierta para alimentar el expediente que justificaría declararme mentalmente incapaz en el doctor en quien había confiado por años. Se había aliado con mi propia hija para borrarme de mi vida, y entonces me pregunté, ¿desde cuándo? ¿Desde la muerte de Roberto? ¿Cuándo yo estaba más vulnerable? ¿O incluso antes, cuando él aún vivía, y yo era solo una pieza más en un plan que llevaban tiempo calculando? La sola idea de que durante años fingieron amor mientras tejían mi destrucción me rompía el alma en una rabia honda, nueva. Me ardía en el pecho, pero junto a la rabia, una tristeza tan profunda que sentía que no cabía en mi cuerpo, en Gabriela, mi niña, mi hija, mi sangre, la que formé dentro de mí durante 9 meses, la que alimenté, abrigué, cuidé con un amor que no conoce condiciones, en que fallé, como madre, fui demasiado blanda, o demasiado dura. Le di tanto, que olvidó agradecer. Le facilité tanto la vida, que no aprendió a valorar. Roberto siempre decía, Gabriela es perfecta, la hija que cualquiera soñaría tener. ¿Y si él hubiera vivido para ver esto, se habría sentido tan culpable como yo me siento ahora? Quizás, él habría visto lo que yo, por amor ciego, nunca quise ver. Un ruido me sacó del abismo, las sillas, moviéndose, las voces, terminando su macabro complot en los pasos de Gabriela y Diego alejándose del jardín. Como si nada. Recuerda, amor, dijo Diego, no podemos cambiar de actitud de repente. Seguiremos siendo los yernos y la hija perfecta, hasta que todo esté legal. Lo sé, respondió Gabriela, con voz dura, aunque cada vez me cuesta más fingir cariño cuando la veo gastar el dinero en cosas innecesarias, como ese viaje. Pero sí, hay que mantener las apariencias hasta que tengamos el control. Fingir cariño, en esas 2 palabras me cortaron más hondo que todo lo anterior. Los te amo, mamá, los besos en la mejilla, los abrazos tibios de los domingos. Todo había sido un disfraz, a un teatro, a una mentira. Los escuché salir, la puerta cerrarse, el auto encender, y sus voces desvanecerse como lo había hecho mi fe en ellos. Solo entonces me dejé caer, mi cuerpo temblaba. Mis piernas no me sostenían. Me desplomé sobre la cama como una hoja seca, que por fin cede al viento. Temblaban, pero ya no era solo por dolor, también era por la fuerza que comenzaba a despertarse dentro de mí. El claxon del taxi sonaba cada vez más fuerte. Pero yo ya no iba a ese viaje. No podía, no. Ahora, no sabiendo lo que sea, tenía que pensar, tenía que actuar, tenía que protegerme. Y esta vez no lo haría desde el amor, lo haría desde la dignidad. Necesitaba tiempo, para pensar, para planear, para decidir cómo enfrentar esta traición devastadora. Pero mientras me acercaba a la ventana con la intención de hacerle señas al taxista y cancelar el viaje, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si no lo cancelaba? ¿Y si, en lugar de escapar, aprovechaba su plan?
¿Y si fingía ser esa anciana ingenua y frágil que ellos creían tener bajo control, mientras en realidad los observaba, en silencio, descubriendo hasta dónde llegaba su ambición? Ellos habían subestimado a Elvira, y muy caro les iba a costar. Creían que era una viuda débil, vulnerable, fácil de manipular, pero olvidaban que soy la misma mujer que construyó un hogar desde cero junto a Roberto, la misma que cuidó de su hija con las uñas, la que mantuvo la casa en pie mientras el mundo se le caía. Sí, querían jugar sucio. Yo les iba a enseñar lo que significa enfrentarse a una mujer que ya no tiene nada que perder, pero sí mucho por defender. Bajé las escaleras con pasos firmes, aunque por dentro el corazón me latía como un tambor de guerra. El taxista me miró con alivio cuando me vio salir con mi maleta roja y una sonrisa forzada, pero convincente. Disculpe la demora, le dije, con la voz más serena que pude. Ya estoy lista para el aeropuerto. Durante el trayecto, hablé de trivialidades. El clima en el crucero, la emoción de viajar sola. Pero, ¿por dentro? Mi mente era un torbellino. Estaba planificando cada paso de mi contraataque. Ellos no debían sospechar nada. Mi única ventaja era que creían tenerme completamente controlada en el aeropuerto. Mientras esperaba mi vuelo, marqué desde un teléfono. Bíblico, Isabel necesitaba saber qué le había dicho Gabriela. Isabel, querida, comencé con voz natural. Estoy por abordar, pero quería preguntarte algo. ¿Has notado algo raro en mí últimamente? Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Bueno, Elvira, la verdad es que Gabriela vino a verme hace unas semanas. Estaba preocupada por ti. Decía que habías estado un poco confundida. Tragué saliva. ¿Confundida como? Pregunté, conteniendo la rabia, que repetías las mismas historias, que a veces no encontrabas cosas, que habías tenido momentos de desorientación. Yo no le vi nada raro, pero ella insistía. Dijo que eran señales sutiles. Sutiles así era el veneno se desliza sin que uno lo note, hasta que ya es demasiado tarde. También mencionó tu viaje. Dijo que no era típico de ti hacer algo así sin avisar, que estabas actuando de forma impulsiva. Claro, ahora hasta mi libertad era un síntoma clínico. Estaban pintando mi independencia como locura, mis decisiones como desequilibrio. Isabel, le dije con firmeza y ternura. Sí, Dad. ¿Notas algo de verdad en mí que te preocupe? Háblame a mí, directamente, ¿de acuerdo? Por supuesto, querida, aunque debo decir que Gabriela parecía muy angustiada. Tal vez deberías hablar con ella cuando regreses. Colgué. Fui a la tienda de regalos del aeropuerto y compré una grabadora pequeña. Discreta, sí. Iban a usar mis palabras en mi contra. Entonces yo también grabaría las suyas durante el vuelo. Lloré sí. Lloré como hace años no lo hacía. El crucero fue una prisión flotante disfrazada de paraíso. Estaba rodeada de parejas que se tomaban de la mano. Familias que reían y yo estaba sola, con el corazón hecho pedazos. Lloré cada noche en mi camarote. Lloré por la hija que creí tener, y que ahora sabía que nunca existió. Pero también me fortalecían porque el dolor, cuando se acepta, se transforma en fuerza. Al volver, 5 días después, me puse la máscara. Sonreí. Conté anécdotas, mostré fotos, regalé souvenirs. Ellos sonreían también. Pero detrás de sus ojos, baila ansiedad. Querían saber si había notado algo. Y claro que lo noté. Mis papeles estaban desordenados. Mis joyas faltaban algunas. Piezas menores. Fotos de muebles habían sido movidas. Todo apuntaba a un inventario disfrazado. Pero no dije nada. Fingí. Me hice la despistada. Me volví la anciana adorable que ellos esperaban. En los días siguientes, comencé mi propia investigación. La guerra sería silenciosa, estratégica, precisa. En la primera cita fue con mi abogado, Joaquín. Le dije que quería revisar mi testamento. ¿Hay algún problema específico, señora Elvira? Me preguntó. Con cuidado. Sonreí, con la mirada firme. Aún no. Pero quiero asegurarme de que si alguna vez hay uno, sea yo quien tenga la última palabra. ¿Debe preocuparme por algo en particular, Elvira? Me preguntó Joaquín, notando algo en mi tono de voz. Lo miré con serenidad, aunque por dentro una tormenta rugía. Digamos que he empezado a cuestionar ciertas cosas sobre personas en quienes confiaba ciegamente. Respondí con cautela. ¿Sería posible hacer algunos cambios, sin que nadie más lo sepa, por ahora? Joaquín, viejo amigo de Roberto y abogado leal por más de 3 décadas, me sostuvo la mirada con respeto. Asintió, sin hacer más preguntas de las necesarias, por supuesto. Todo lo que diga aquí, Elvira, está protegido por secreto profesional, y por mi palabra, Ann. A partir de ese día,
Todo cambió en cada conversación con Gabriela y Diego, cada comentario sobre mi confusión, cada insinuación para vender mi casa o preguntar por mis cuentas. Todo quedaba grabado en mi pequeña y fiel grabadora. Estaba armando mi propio expediente, no con mentiras, sino con la verdad que ellos mismos dejaban escapar, creyéndose invencibles. Pero lo más revelador sucedió una tarde. Cuando decidí seguir a Diego, algo en mi instinto me decía que había más, mucho más. Me puse un sombrero grande, lentes oscuros y una bufanda que cubría parte del rostro. Me sentía ridícula, sí, pero también determinada. Lo vi salir temprano del trabajo, como ya había notado otros miércoles. Lo seguí, en silencio, hasta un café en el otro lado de la ciudad y allí vi lo impensable en Diego. Abrazó a una mujer joven, luego a dos niños pequeños que lo llamaron papá. Con naturalidad, la mujer le hablaba con la confianza de quien comparte techo, cama y secretos. Durante una hora, desde una mesa apartada, lo observé con el corazón apretado. No era una reunión de trabajo, no era una amiga, era su otra vida, su familia secreta. Cuando se despidieron, le dio a la mujer un sobre, claramente dinero. En la pieza final del rompecabezas encajó Diego. No solo estaba manipulando a Gabriela para robarme a mi también estaba usando a mi hija como puente para financiar una doble vida. Mi hija no era la única víctima, era su cómplice inconsciente, su instrumento. En esa noche, me senté en el sillón de la sala, fingiendo ver televisión. Gabriela y Diego conversaban en la cocina, convencidos de que no los escuchaba. Mi grabadora estaba encendida, escondida entre los cojines, y lo que captó fue más que prueba, fue una puñalada. El doctor Ramírez dice que necesita más evidencia, decía Diego. Comportamientos erráticos, olvidos en decisiones financieras dudosas, y si le escondemos los medicamentos para la presión, sugirió Gabriela con tono frío. Si se marea o se desorienta, será más fácil convencer a todos de que está perdiendo el juicio. Me faltó el aire. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Poner en riesgo mi salud, mi vida, en todo para quedarse con una casa, unos ahorros y una historia que no era suya. Pero yo ya no era la viuda llorosa que se arrinconaba en su cama. Ahora era una madre herida y una mujer despierta. Ellos creían que esta guerra era unilateral, pero yo ya conocía sus armas, sus jugadas, y lo más importante, yo ya no los amaba como antes. Y eso me hacía libre en la confrontación. Llegó un martes por la tarde. Gabriela vino sola. Como cada semana llevaba su sonrisa de siempre, pero yo ya no la veía como mi hija la veía, como lo que era en ese momento, a una enemiga educada en mi propia casa. Preparé café. Como siempre, saqué el mejor juego de porcelana, pero, esta vez, cada taza servida era un acto de guerra. Silencioso, firme e irreversible. Cada gesto mío, cada palabra, estaba cuidadosamente planeada, como una partida de ajedrez, donde por fin me tocaba mover la reina. Gabriela tomó un sorbo de café. Su voz sonó dulce. Demasiado dulce. Ya la conocía, mamá. He estado pensando mucho en tu bienestar, dijo, fingiendo ternura. Diego y yo creemos que tal vez sería bueno que hablaras con alguien sobre cómo te has estado sintiendo. Últimamente. Le puse la taza frente a ella, con una tranquilidad impecable. Mis manos no temblaban. Mi voz, tampoco. ¿Alguien como quién, mi amor? Bueno, tal vez un especialista. El doctor Ramírez conoce a unos psicólogos muy buenos. Trabajan con personas de tu edad. No es nada grave, claro, solo para asegurarnos de que estás procesando bien el duelo de papá. Todos estos cambios. Es el siguiente paso de su plan, llevarme con un psicólogo de confianza, Nuno, que seguramente ya estaba listo para redactar el informe que justificaría declararme incapaz. Decidí empezar a revelar mis cartas. Poco a poco. Gabriela, ¿puedo preguntarte algo? Me senté frente a ella, observando con precisión cada milímetro de su rostro. ¿Tú crees que has estado actuando raro últimamente? Ella evitó mi mirada. No, raro no, mamá, pero bueno, sí he notado algunas cosas, pequeños olvidos, decisiones un poco impulsivas. ¿Como cuáles? Como el viaje, por ejemplo. Nunca habías hecho algo así, sin hablarlo con nosotros. Y, a veces, repites historias, o buscas cosas que tienes justo enfrente. Sus palabras salían ensayadas, suavemente y envenenadas, pero ya no me hacían dudar. Ahora sabía exactamente de dónde venían. ¿Sabes qué es curioso, Gabriela?, dije, con voz baja pero firme. Isabel me contó que fuiste a verla. Le hablaste de mis supuestos problemas de memoria por primera vez.
Vi cómo el pánico le atravesaba los ojos a la taza en sus manos tembló. Solo estaba preocupada. Quería una segunda opinión. Ann Isabel, te conoce bien. Yo pensé. Y también por eso llamaste al doctor Ramírez. Sin avisarme. Tragó saliva. Estaba perdiendo el control. Y yo. Apenas estaba empezando. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana Han. La misma, desde donde, semanas atrás, mi mundo se había quebrado para siempre. ¿Sabes qué más es curioso, hija mía? Ayer fui al banco con su rostro, palideció. Al banco. Sí, resulta que alguien ha estado consultando mis cuentas, preguntando cómo transferir fondos en caso de que yo sea declarada mentalmente incapacitada. ¿No te parece extraño? Se puso de pie bruscamente, derramando café sobre la mesa. Mamá, creo que estás malinterpretando todo. ¿En serio, Anne? Giré hacia ella. Con una sonrisa, no una cálida, no una dulce, una sonrisa de madre que, por fin, ve a su hija sin vendas en los ojos. Entonces tal vez puedas explicarme por qué el collar de perlas de la abuela ya no está en mi joyero, Ann. O por qué mis documentos han sido movidos, no. ¿Por qué tú y Diego tienen copias de las llaves de mi casa? Llaves que yo nunca les di, Ann, cada palabra. Era una bofetada que no necesitaba levantar la mano, Ann. Y vi el momento exacto en que su máscara se rompió, la hija preocupada. Ya no estaban solo. Quedaba una mujer sorprendida, atrapada, descubierta. ¿Nos has estado espiando? Logró decir, con una voz que ya no era suya. No necesito espiar en mi propia casa. Gabriela, solo necesito observar a Ann. Y ya he observado demasiado a Ann, como si fuera una escena calculada por el destino. La puerta se abrió. Ann Diego entró, usando su propia copia de la llave. Ann, otra confirmación más. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con su tono habitual. Pero no era confusión lo que escuché. Era miedo. A miedo disfrazado de autoridad. A miedo de quien sabe perfectamente que ha sido descubierto. Ann y yo, por primera vez. No lo sentí. No sentí miedo. Sentí poder. Estaba tratando de entender cuánto daño se ha hecho. Respondí. Sin levantar la voz, tu esposa estaba explicándome por qué cree que necesito ayuda psicológica, y yo le estaba contando sobre mi visita al banco con Diego. Me lanzó una mirada cargada de tensión. Luego la desvió rápidamente hacia Gabriela. Esa mirada fue todo lo que necesité para confirmar que ambos estaban en esto. Han coordinados, han calculadores. Elvira. Creo que hay un malentendido. Intentó Diego. No, Diego, ya no hay ningún malentendido. De hecho, creo que por fin empiezo a entenderlo todo con claridad. Caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta beige, gastada por el uso. Llevaba semanas preparando lo que había dentro. Por ejemplo, entiendo que los miércoles por la tarde no sales antes del trabajo por asuntos laborales, sino para encontrarte con una mujer llamada Rosalía, una mujer con 2 hijos. Cute Layman, papá. Ann. El color se le fue del rostro. Gabriela lo miró, confundida, en shock genuino. No sabía nada. ¿De qué está hablando?, preguntó con voz apenas audible. La miré con compasión, pero no con ternura. ¿No te lo ha contado, querida? Tu maravilloso esposo tiene una segunda familia desde hace al menos 3 años. Los niños tienen 5 y 7 años, si mis cálculos no fallan. ¿Y cuántos años tienen ustedes de casados? 6. Susurró Gabriela y en ese segundo, la verdad la golpeó como un relámpago. Vi cómo se derrumbaba por dentro, cómo se dio cuenta de que su matrimonio había sido una farsa desde el principio. Exactamente. Lo que significa que Diego ya mantenía a esa otra familia cuando se casó contigo. Nunca te preguntaste de dónde sacaba dinero para 2 hogares. Con el sueldo de contador que dice tener, Diego finalmente explotó. Esto no es asunto tuyo. Vieja entrometida. Ahí estaba, la verdadera cara Ann, la que por fin se atrevía a mostrarse sin máscaras. Y ahí está el Diego real, dije, sin parpadear. El que has escondido durante años. ¿Sabes qué más descubrí? Que no eres contador en ninguna empresa en la compañía que dijiste que te empleaba. Cerró hace 2 años. Gabriela se dejó caer en el sofá. La cara entre las manos estaba rota. ¿Qué más me has estado ocultando?, murmuró ella. Muchas cosas, querida, dije con una compasión genuina, y siento decirte que tú también fuiste víctima de este hombre, pero eso no borra el hecho de que tú decidiste traicionarme. Por él, Ann. El silencio que siguió fue espeso, casi sólido. Los 3 sabíamos lo mismo. Ya no había marcha atrás. Todas las cartas estaban sobre la mesa y la guerra abierta había comenzado. Diego se levantó bruscamente, sus puños cerrados en su rostro. Ya no era humano. Era rabia pura. ¿Sabes qué, vieja? Ya me cansé de fingir. Deberías haberte callado.
Deberías haberte quedado en tu lugar y dejar que las cosas siguieran su curso. Las mujeres como tú deberían estar agradecidas de que alguien se ocupe de ellas. No andar jugando a ser detective. Su voz era veneno, crueldad pura, y sin embargo, no dije nada, porque ya lo había dicho todo. Gabriela lo miró con lágrimas corriendo por las mejillas. Diego, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Tu madre es un obstáculo, un estorbo, una carga que deberíamos haber quitado del medio hace tiempo. Y justo entonces, el timbre de la puerta sonó. Los tres nos congelamos como si nos hubieran descubierto en medio de un crimen. Porque eso era, ¿no? Un crime moral, una traición legalizada. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Gabriela, la voz quebrada a mí. Giré hacia la puerta. Y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Sí, hija, de hecho. Los estoy esperando. Fui hacia la entrada y abrí la puerta. Allí estaban Joaquín, mi abogado de confianza, y, junto a él, una joven vestida con traje formal. No la reconocí al principio. Elvira, llegamos justo a tiempo, dijo Joaquín. Perfectamente. A tiempo, respondí, sin quitar la vista de los rostros de Gabriela y Diego, Gabriela. Les presento a mi abogada y a la detective privada Elías, quien ha estado trabajando conmigo las últimas semanas. Los rostros de ambos se transformaron. Diego trató de recomponerse, pero era demasiado tarde. No entiendo qué significa esto, balbuceó. La detective Elías sacó una carpeta de su maletín. Señor Diego, durante las últimas 3 semanas, hemos documentado sus movimientos, transacciones bancarias y relaciones paralelas a petición de la señora Elvira. Tenemos fotografías, grabaciones, transferencias y documentos que prueban su doble vida y su intención de fraude patrimonial. Gabriela se puso de pie como hipnotizada, sin saber a dónde mirar. Ni yo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Gabriela me miraba como si estuviera en trance, como si por fin el velo se le cayera de los ojos. Mamá, ¿cuánto tiempo has sabido todo esto?, susurró. La miré con firmeza, pero con una tristeza profunda, de esas que se quedan en los huesos. Desde el día que me fui de viaje, respondí sin rodeos. Cuando regresé, por el pasaporte que fingí olvidar, y los escuché desde la ventana, planificando cómo robarme la vida entera. Pero si fuiste de viaje, protestó Gabriela, débilmente. Sí, fui, pero no, sin antes instalar cámaras de seguridad ocultas en toda la casa, y contratar a profesionales para documentar cada uno de sus movimientos, mientras yo no estaba. Joaquín abrió su carpeta con total serenidad. Tenemos grabaciones de ambos revisando documentos privados de Elvira, fotografiando objetos de valor y removiendo joyas del joyero. También contamos con grabaciones de audio donde se escuchan claramente sus conversaciones, incluyendo el plan para declararla mentalmente incapacitada. Diego se levantó de golpe, perdiendo el control. Esto es absurdo. Gabriela es su hija. Tiene derecho a preocuparse por el bienestar de su madre. ¿Preocuparse?, intervino con frialdad la detective Elías. ¿Así llama usted a conspirar para cometer fraude, robo y secuestro? ¿Secuestro?, repitió Gabriela con la voz hecha trizas. Sí, hija, dije con dolor verdadero. Planear internarme contra mi voluntad en una institución mental, basándose en pruebas fabricadas. Eso, según la ley, es secuestro. En ese momento, alguien volvió a tocar la puerta. El ambiente se congeló. Joaquín fue quien abrió. Venía acompañado por una mujer que reconocí de inmediato. Rosalía, la otra vida secreta de Diego. Disculpen la interrupción, dijo Rosalía con voz temblorosa, pero firme. Soy Rosalía Méndez, y necesito hablar con Diego. Ahora Diego se puso lívido, casi verde. Rosalía, ¿qué haces aquí? Vine porque ya descubrí toda la verdad. Porque esta señora, dijo señalando a la detective, me buscó y me hizo las preguntas correctas, y todo. Say me di rombo. Gabriela la miraba como si estuviera viendo un espejismo. ¿Cuánto tiempo llevas casada con él? Rosalía soltó una carcajada amarga. ¿Casada? No, me dijo que estaba divorciado, que su ex se quedó con todo. No podíamos casarnos todavía. Ni tú. ¿Quién eres? Soy su esposa, susurró Gabriela a su esposa, legal. En el silencio que siguió, fue sepulcral. Rosalía dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada. Pero, llevamos años juntos, dijo con los ojos empañados. En mis hijos lo llaman papá. Gabriela y Diego llevan 6 años casados, añadí con serenidad, lo que significa que las dos han sido víctimas del mismo farsante. La detective Elías aprovechó la pausa para continuar su informe. Nuestra
investigación confirma que Diego usaba el dinero que obtenía de Gabriela y lo poco que robaba de la señora Elvira para sostener su doble vida Ann, pero no era suficiente. Por eso diseñó el plan para acceder a todo el patrimonio de la señora Ann. Rosalía giró hacia Diego en su mirada. Era fuego. ¿Me estás diciendo que has estado robándole a una anciana para mantener a mis hijos? Eso hacías, mientras decías que trabajabas horas extra. No es robo, gritó Diego. Era solo una redistribución temporal de recursos. San Joaquín no pudo contener una risa seca y sin humor. Declarar a alguien incapacitado mentalmente mediante documentos falsos para robarle todo no es redistribución. Diego Ann es un delito federal, y justo cuando creía haberlo visto todo. Gabriela se levantó, andió unos pasos hacia Diego por un momento. Temí que lo defendiera por entonces. Levantó la mano y le cruzó la cara con una bofetada que resonó por toda la sala. «¡Eres un mentiroso! ¡Un ladrón! ¡Un manipulador!», gritó, con la voz quebrada de quien despierta de un largo engaño. «Me hiciste traicionar a mi propia madre, y todo para mantener a una familia que ni siquiera era mía». Diego se llevó la mano a la mejilla, en shock absoluto. «Gabriela, déjame explicar». «No hay nada que explicar», intervino Rosalía con voz de acero. «Tus mentiras han destrozado la vida de demasiadas personas. Mis hijos van a crecer preguntando por qué su padre los abandonó. No. Y yo no tendré respuesta». A la detective. Elías cerró su carpeta con calma. «Señor Diego, tengo en mis manos una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También tengo las órdenes para congelar todas sus cuentas bancarias mientras se investiga el origen de sus fondos». En ese instante, entraron los agentes de policía a mi sala. Mi hijo se convirtió en escena de justicia. Diego fue esposado, mientras gritaba su inocencia con una desesperación absurda, pero por más que gritara, nadie más le creía ni yo. Por fin sentí paz al ver a Diego gritar como un niño rabioso, mientras los oficiales lo escoltaban hacia la autopatrulla. Fue casi patético. En sus voces sobre conspiraciones, malentendidos y persecuciones eran un eco vacío en una casa que por fin estaba despertando de una pesadilla. Gabriela se había desplomado en el sofá. Lloraba con una desesperación que no veía en ella desde que era una niña, y se caía de su bicicleta por primera vez. Rosalía permanecía de pie, abrazándose a sí misma junto a la ventana, como si buscara el calor que Diego le robó, y la detective Elías, imperturbable, seguía documentando cada detalle con la firmeza de quien está decidida a impedir que algo así vuelva a repetirse. Joaquín se acercó a mí. En su rostro era una mezcla de orgullo, respeto y una preocupación que no pudo ocultar. «Elvira, debo admitirlo, lo manejaste con una entereza admirable. Pero dime, ¿cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz?» Me quedé en silencio. No era una pregunta sencilla. «Santo alivio», le dije, con honestidad. Una parte de mí se siente profundamente satisfecha. Ver a Diego pagar por lo que ha hecho. Saber que la verdad ha triunfado. Eso no tiene precio. Pero al mismo tiempo, miré a mi hija, rota, y a Rosalía, vacía. Santo, una tristeza enorme. Porque la verdad, aunque necesaria, también duele. La detective Elías se acercó. Ya había guardado todos sus documentos, pero aún tenía palabras por decir. «Señora Elvira, su valentía no solo salvó su patrimonio, salvó vidas. En nuestras investigaciones, encontramos que Diego ya estaba buscando otras viudas en la comunidad. Estaba repitiendo el patrón. Usted lo detuvo a tiempo. En mí estremecía. No había sido la única. ¿Cuántas otras mujeres, como yo, habrían sido silenciadas? ¿Cuántas habrían terminado en un asilo injustamente, convencidas de que estaban perdiendo la razón?» Rosalía rompió el silencio con una voz temblorosa, pero clara. «Señora Elvira, quiero pedirle perdón. Yo no sabía nada de usted. No sabía de lo que Diego estaba haciendo. Si hubiera sabido que el dinero, que el sustento de mis hijos venía de robarle a usted, jamás lo habría aceptado». Me acerqué a ella. Le tomé el brazo con suavidad y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón se abría. «Querida, ¿tú también fuiste víctima? No tienes nada que disculpar. Las dos fuimos engañadas por un hombre experto en mentir y en hacer que creamos que éramos el centro de su mundo. Pero ahora somos libres». Rosalía bajó la mirada. Las lágrimas se le escaparon, pero esta vez no eran de dolor. Eran de vergüenza, de impotencia. «¿De madre? ¿Qué va a pasar con mis hijos?», me preguntó con un nudo en la garganta. «Lo aman como padre. ¿Cómo les explico que todo era mentira?». Trog saliva. No había respuesta que sanara eso. Pero había esperanza.
Los niños son fuertes Ann y con amor. Con verdad, pueden superar esto. Ann tal vez, ahora sí, tengan la oportunidad de conocer quién es su verdadero padre. Sin las mentiras de Diego entorpeciéndolo, todo en Joaquín intervino. Más práctico, Rosalía, el Estado puede ofrecer compensaciones ansí. Demostramos que los fondos que Diego les daba provenían de actos criminales. Puede haber apoyo. Durante esta transición, no estás sola Gabriela, que había estado en silencio, levantó la mirada, sus ojos estaban rojos. En su voz, apenas un susurro, mamá. No sé cómo pedirte perdón. No existen palabras para lo que he hecho. Te faldu uno. Manera imperdonable me senté a su lado Han. La miré, sin rencor, pero con el dolor de una madre que aún sangra por dentro Gabriela. Solo necesito saber algo. La vi tragar saliva. ¿En algún momento realmente creíste que yo estaba perdiendo mis facultades? ¿O siempre supiste que estabas mintiendo? Ella se cubrió el rostro con las manos, temblaba. Al principio, Diego me convenció a mí. Decía que era normal que yo no lo notara, porque te amaba demasiado. Que los signos eran sutiles, aunque necesitabas ayuda, aunque tú no lo vieras. Why he low soup. Ahí lo entendí todo. No me había fallado, porque me odiara. Me había fallado, porque le creía a alguien que supo manipularla mejor que yo supe protegerla. Y eso era lo que más dolía. Él me decía que tú no lo notabas porque te veía todos los días, mamá, pero que él podía verlo desde afuera. Más objetivamente, continuó Gabriela con la voz quebrada. Poco a poco empecé a buscar pruebas de lo que me decía. Y cuando no encontraba nada, él me convencía de que era yo quien se estaba confundiendo, en que había perdido los papeles, que malinterpretaba las cosas. En su mirada estaba vacía, ni yo, por dentro, sentía que algo se me partía otra vez. Diego le había lavado el cerebro. Le había convertido a mi hija en su cómplice, no con violencia, sino con manipulación sofisticada, con palabras dulces, repetidas como veneno lento. ¿Y cuando supiste que no era verdad? Le pregunté con voz baja. Gabriela bajó la mirada. Creo que, en el fondo, siempre lo supe, pero él era tan convincente, tan seguro, y la verdad, mamá, estábamos tan endeudados a la idea de tener acceso a tu patrimonio era tentadora. Diego me dijo que era la única forma de salvar nuestro futuro. La detective Elías, que había estado tomando notas, asintió. Eso es exactamente el patrón que vemos, dijo con profesionalismo y compasión. El manipulador encuentra vulnerabilidades económicas, emocionales, y las exprime, hasta que la víctima ya no reconoce su propia voluntad. Joaquín abrió una nueva carpeta. Elvira, hay algo más. Durante la investigación, descubrimos que Diego había comenzado a falsificar tu firma en documentos bancarios. Logramos detener las transferencias antes de que ocurrieran. Pero necesitas proteger tus cuentas, urgentemente. Otra bofetada, otra puñalada silenciosa. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté. Cambios de beneficiarios en solicitudes de tarjetas de crédito adicionales, e incluso formularios para préstamos, respaldados por tu casa. Estaba preparando varias vías para apoderarse de todo. Rosalía, que había permanecido callada, negó con la cabeza, llena de rabia y asombro. ¿Cómo pude ser tan ciega? Todas las señales estaban ahí. Pero yo quería creer que mis hijos no crecerían sin padre. Quería creer que había una familia real. Me acerqué y la tomé de las manos. No te culpes. Rosalía, Diego era un depredador emocional. Sabía exactamente qué botón presionar, en qué herida tocar. Nos atrapó a las dos. No porque fuéramos débiles, sino porque confiábamos desde el amor. La detective Elías cerró su libreta con firmeza. Con todo lo que hemos reunido, Diego enfrentará múltiples cargos: fraude bancario, falsificación de documentos, intento de secuestro. Y conforme avance la investigación, podrían sumarse más antebas. Estamos hablando de una sentencia de prisión larga y firme. Mientras los oficiales recogían las últimas pruebas, entendí una cosa. Había ganado la batalla, pero las cicatrices. Targaryen, Aco Sensanor. Mi relación con Gabriela estaba hecha pedazos. Rosalía y sus hijos tendrían que reconstruir su mundo. Yo tendría que volver a aprender a confiar incluso en mí. 6 meses después, estaba sentada en mi café favorito, junto a Isabel. La vida había tomado giros que jamás imaginé. En el juicio había terminado. La semana anterior Diego fue condenado a 12 años de prisión en justicia. Anclaran firma irrefutable. Pero la justicia no borra el dolor. Solo lo acomoda en un lugar donde se puede empezar a sanar. Isabel revolvía su café con lentitud. Su voz era suave. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona, Elvira?
que nunca te vi venir, manejaste todo con una elegancia que me dejó sin palabras. Reí. Por primera vez una risa genuina limpia, ni yo misma me vi venir. Isabel, te lo juro, no sabía de qué era capaz, hasta que la vida me obligó a descubrirlo. Hablamos un rato más de flores, de libros, de los días buenos y los que aún cuestan. Gabriela. Era el capítulo más complejo durante los primeros meses. Apenas habíamos hablado ella, estaba sumida en su propio infierno: divorcio, bancarrota, terapia, y yo necesitaba espacio para sanar, para entender si podía volver a mirarla sin dolor. ¿Sabes algo de Gabriela?, preguntó Isabel, como si leyera mis pensamientos. Hablamos por teléfono la semana pasada. Vive sola, en un departamento pequeño cerca del centro. Trabaja doble turno, para pagar sus deudas. Está en terapia. Poco a poco, va entendiendo todo. Lo que Diego le hizo creer era extraño hablar de mi hija como si fuera una conocida lejana. Pero así era ahora. El perdón es un camino. Y yo, recién había dado los primeros pasos. ¿Y Rosalía? ¿Y los niños?, preguntó Isabel. Anaí. El corazón me sonrió. Rosalía es una mujer valiente. Logró encontrar al padre biológico de sus hijos. ¿Puedes creerlo? Diego le había dicho que él los había abandonado y al padre, Lottie, que ella había muerto. Mentía con una facilidad aterradora. Isabel negó con la cabeza, indignada. Ese hombre era maldad pura. Y yo asentí. Sí, pero nosotras ya no somos sus víctimas. Somos sobrevivientes. Y eso también es justicia. Sí. Diego fue un manipulador, un estafador, un ladrón de confianza. Pero lo verdaderamente sorprendente fue que, a pesar de todo, Rosalía y yo construimos una amistad real. De esas que nacen no por coincidencia, sino por sobrevivencia. Nos reunimos una vez al mes para almorzar. Y sus hijos me llaman abuelita Elvira. Nunca pensé que volvería a escuchar esa palabra dirigida hacia mí con tanto cariño. Es curioso cómo algo tan destructivo como una traición familiar puede, con el tiempo, convertirse en el puente hacia una nueva familia. Una que no vino por sangre, sino por elección. A los pequeños, de 5 y 7 años, me aceptaron con esa dulzura espontánea que solo los niños saben dar. Para ellos, yo no era el eco de las mentiras de su padre, sino simplemente otra adulta, que los abraza fuerte y les sonríe con el alma. ¿Y tus planes de viaje?, me preguntó Isabel con una sonrisa cómplice. ¿Sigues con esa idea de explorar el mundo? Ya tengo reservación para un tour por Grecia el próximo mes, respondí, con una chispa en los ojos que hacía mucho no sentía. Rosalía se quedará en casa mientras estoy fuera, y decidimos que Isabel pasará algunas noches también. Así que mi ausencia se convertirá en una especie de convivencia femenina que ya se antoja alegre y sanadora. A la sola idea de tener a 2 mujeres valientes y queridas cuidando mi hogar, me daba una paz que hacía años no sentía. ¿No te da miedo viajar sola? ¿A tu edad?, bromeó Isabel, repitiendo la misma frase que Gabriela y Diego solían decirme para controlar mis decisiones. Tengo 66. No 96, le respondí con una risa suave pero firme. Y después de haber enfrentado lo que enfrenté este año, ¿qué podría asustarme más que descubrir que tu propia hija planeaba robarte la vida entera? Habíamos decidido mantener los detalles más crudos del caso en silencio, por el bien de los niños de Rosalía, pero la comunidad sabía lo suficiente. Ya no me veían como la viuda solitaria, a la que había que cuidar. Ahora era la mujer que desenmascaró a un lobo con piel de cordero, en la madre que no se dejó vencer, la mujer que se reconstruyó. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, le dije a Isabel mientras caminábamos hacia el auto, que por primera vez en décadas estoy tomando decisiones solo por mí, no por agradar, no por miedo, no por obligación, sino porque quiero. Isabel asintió con comprensión silenciosa. Es como si estuvieras recuperando partes de ti que se habían quedado dormidas. Exactamente. Durante años fui esposa, madre, suegra, vecina, señora de las plantas, señora del panqué, siempre la algo de alguien más. Hoy, estoy redescubriendo quién es Elvira, no la madre no la viuda yo, entera a libre mía. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la reflexión. Era Joaquín. Elvira, tengo buenas noticias, me dijo, con voz clara. Logramos recuperar casi todo el dinero que te robó Diego, más intereses, y también aseguramos un fondo de compensación para Rosalía y sus hijos. Colgué con una sonrisa. Por fin. Los últimos cabos estaban siendo atados. Las cuentas saldadas, en los fantasmas liberados. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Isabel al subir al auto. Detuve y miré el cielo.
que tenía ese color dorado de las tardes que prometen futuro. No me arrepiento de cómo enfrenté todo. Pero sí me duele no haber confiado más en mis instintos. Hubo señales en pequeñas cosas, incomodidades, pero las ignoré, porque quería que Gabriela fuera feliz en el sol. Comenzaba a esconderse y las sombras, alargadas en la calle, me recordaron que la luz siempre regresa. ¿Sabes algo, Isabel? Creo que lo más valioso que me dejó esta experiencia no fue recuperar mi dinero. Fue descubrir man soy más fuerte, más capaz y más valiente de lo que jamás imaginé, y eso no me lo quitará nadie. Durante años me vi a mí misma como una mujer frágil, como alguien que necesitaba ser cuidada, guiada, pero hoy sé con certeza algo que nadie más pudo enseñarme. Soy perfectamente capaz de protegerme y cuidarme a mí misma. En esa noche, mientras me preparaba para dormir en una casa que por fin sentía mía, silenciosa, sí, pero ya no vacía, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada tenía el mismo rostro de 66 años, pero sus ojos ya no temblaban, ardían, con una determinación tranquila, con una fuerza que ni ella misma sabía que habitaba en su interior. Mañana comenzaría a empacar para Grecia. La próxima semana tenía mi primera cita para aprender a usar una computadora Annie, y el mes siguiente, Rosalía y yo tomaríamos clases de baile. Nos geríamos seguro, nos pisaríamos los pies, pero y esa risa, esa torpeza compartida, sería la música de una vida reconstruida. Mi calendario, por primera vez en años, no estaba lleno de citas médicas, de reuniones familiares que me hacían sentir invisible, o de silencios incómodos. Estaba lleno de posibilidades, de decisiones que nacían de mí, de puertas abiertas que ya no me daban miedo cruzar. Me acosté esa noche sin ruido, sin voces que me juzgaran, sin hijos que me vieran como un estorbo. Solo yo, mi alma y mi libertad. Y por primera vez en muchísimo tiempo, esa soledad no se sentía como abandono. Se sentía como paz, como la pausa sagrada. Después de una tormenta había sobrevivido al tipo más cruel de traición, la de los que se supone que te aman. Y sin embargo, aquí estaba yo, no como una víctima, sino como una mujer viva, íntegra, renacida, mientras el sueño me envolvía suavemente. Una frase cruzó mi mente como un susurro suave, como un bálsamo. Hoy estoy sola, pero esta vez no tengo miedo, porque esta vez, por fin, soy mía. Hoy ya no espero nada de quienes me fallaron, pero tampoco les guardo rencor. Aprendí que el amor no se suplica, ni se fuerza, que la dignidad no se pierde por ser madre, y que una mujer, aunque tenga 66 años y el corazón hecho pedazos, puede empezar de nuevo si se atreve a soltar. Ya no vivo entre paredes donde no soy bienvenida, ahora vivo donde soy valorada, aunque sea en silencio. Tengo paz, tengo amigos nuevos, tengo a mí misma, y eso ya es muchísimo. Gracias por escuchar mi historia. Si tú o alguien que conoces ha pasado por algo parecido, solo quiero decirte esto: no estás sola, no estás loco, y no estás acabado. A veces el silencio también grita, y a veces, alejarse es la forma más fuerte de decir, ya no más, corazón. Gracias por quedarte hasta el final, y si esta historia te tocó aunque sea un poquito, compártela, porque nunca sabemos a quién podemos ayudar con unas simples palabras llenas de verdad.